Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. Hola familia, que Dios los bendiga. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor de estar acá, de poder aprender de su palabra como tenemos la oportunidad siempre. Antes de empezar el tema de hoy, que es un poquito continuación del anterior, yo sé que es un poco desesperante todo esto del lockdown y la posibilidad de que en Sydney o en New South Wales nos vayamos a más tiempo. Lo sé, es desesperante. Pero los hijos de Dios contamos con la grandísima bendición de poder tener comunión con Jesucristo, quien habita en nosotros, para poder sobreponernos a todo esto. Y no solo sobreponernos, porque mi invitación más bien es no solo que nos sobrepongamos, sino a que ayudemos a otros a salir adelante. Cuando digo ayudar a otros, no estoy diciendo que rompa el lockdown ni vaya a visitar a nadie. No, le estoy diciendo que coja su teléfono, llame a sus conocidos, ore por ellos, inspíreles, léales un pasaje de la Biblia, motívelos, ayúdelos. Hay gente realmente desesperada en este momento. La cantidad de personas buscando ayuda en Lifeline ha subido de una manera exagerada. Y la cantidad de violencia doméstica en las parejas, en los hogares, sube también de una manera dramática. Y aquí es donde los hijos de Dios, usted y yo, tenemos que hacer una diferencia. Tenemos que hacer la diferencia. ¿Cómo? Pues simplemente contacte a sus conocidos, sus compañeros de trabajo, llámelos, pregúnteles cómo están, compártales un pasaje de la Biblia. Dígales, me permite orar por usted, ore por ellos, bendiga esos hogares. En sus tiempos de oración personal, ore por cada una de esas personas. Y mantengamos de esa manera entonces un nivel de motivación alto. Sigamos adelante, veamos la gloria de Dios, porque esto va a pasar. Aunque el momento no es agradable, esto va a pasar. Bueno, familia, la semana anterior estuvimos viendo este tema que ya ahorita va a aparecerles ahorita les va a aparecer a ustedes ahí la pantalla del tema que vimos la semana pasada, que en realidad es un tema dividido en dos. Sometiéndonos al poder del Espíritu Santo es el tema que empezamos a ver, y la semana pasada estuvimos viendo sometiendo nuestra alma al poder del Espíritu Santo, y cómo someter nuestra alma al poder del Espíritu Santo. En el tema de la semana anterior estuvimos hablando entonces de cómo el enemigo se aprovecha de causar un desorden emocional en nuestras vidas para venir entonces a, desordenando nuestras emociones, implantar pensamientos en nosotros y llevarnos a tomar decisiones nefastas, pésimas, malísimas. Y de hecho eso es el origen de toda la maldad. Ese es el origen de la maldad en ustedes, ese es el origen de la maldad en mí, ese es el origen de la maldad en el mundo, ese es el origen de toda maldad. Ahí se originó toda la maldad, justamente en ese desorden. ¿Por qué? Y aquí quiero entonces empezar también a entrar un poquito, antes de entrar al tema de hoy, entrar un poquito con esto que les estoy presentando ahí, ese trencito. Ese trencito debería ser su vida, debería ser mi vida. Hay dos formas de que usted y yo tengamos este tren. Si usted ve, la locomotora se llama verdad. El carrito es una locomotora a vapor. La locomotora a vapor tiene que ser alimentada por madera o carbón. ¿Quién la alimenta? La fe. La fe alimenta nuestra vida. ¿Y de dónde viene la fe? De la palabra de Dios. Esa es la que nos da la verdad. Usted y yo siempre tenemos que vivir por la verdad, caminando hacia la verdad y impulsados por la verdad de Dios. Y atrás usted va a ver a las emociones. Ese carrito es el carrito de pasajeros, y eso no es casualidad. Es que las emociones son pasajeras siempre.
Hoy usted siente una emoción, mañana siente otra. Hoy usted quiere, mañana no quiere. Hoy usted está emocionado, mañana usted está triste. Hoy usted está feliz, mañana, etc. Ese es el asunto con el trencito. Entonces, estábamos hablando del trencito, ¿no? Las emociones son pasajeras. Ahora, preste la atención a esto. Cada vez que usted está actuando por emociones, ¿sabe lo que significa? Significa que su locomotora está apagada. Y yo le tengo malas noticias. Con un tren, con una locomotora que está apagada, usted no va a llegar muy lejos. El único tren sin locomotora que se mueve un poco, pero que nunca, al final siempre llega al mismo lugar, se llama montaña rusa. ¿Sí o no? Roller coaster. No tiene locomotora. A usted le dan un impulso inicial y así es la vida de muchos. Baja en una depresión tremenda, sube en una emoción, luego baja en otra depresión, luego sube en una, y ahí va hasta que se va acabando el impulso, y cuando ya no hay más impulso, el tren ya no se mueve más, y adivine dónde llegó, donde empezó. O sea, no se avanzó, y así la vida de muchos, una vida que no avanza, porque se vive por emociones. ¿Cuál es la vida que Dios quiere para usted y para mí? Él quiere una vida basada en la verdad de Dios. Cuando usted y yo encendemos la locomotora, ya no vivimos por emociones. Las emociones nos acompañan, pero no me dirigen. Me dirige el Espíritu Santo hablando a mi vida y yo tomo decisiones, y las emociones, les guste o no les guste, van a acompañar a mis decisiones. Ahí encendemos la locomotora y adivine qué. La locomotora, cuando el tren tiene locomotora, usted puede subir las cuestas más difíciles en la vida, los obstáculos más grandes, y usted al final de sus días va a llegar a un lugar muy diferente del lugar donde usted emprendió el viaje. Esta es la vida que Dios quiere para usted y para mí, los hijos de Dios. Usted y yo no podemos vivir por emociones. Usted y yo tenemos que vivir por la verdad de Dios. Tenemos que vivir por la verdad que Dios nos da a usted y a mí. Ahora, ¿cuál es esa verdad? Porque en esto sí quiero hablar muy claro. El reino de Dios no consiste en filosofías, palabras rebuscadas. El reino de Dios no consiste en rituales mágicos, en inspiración del momento. Y yo aquí no vengo a hablarles tampoco ni de superación o de autosuperación. Tampoco vengo a hablarles de coaching, tampoco vengo a hablarles de psicología motivacional. Yo vengo a hablarles de lo que la semana pasada vimos y entendimos, que es 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Vengo a hablarles del poder del Espíritu Santo para su vida y para mi vida, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Antes de empezar esta transmisión, hoy tuvimos un problema con uno de los softwares que se usa para esta transmisión. Y en un momento dado casi me desespero y recordé este versículo, 1 Corintios 4:20. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y dije, ok, el reino de Dios no consiste en palabras, o sea, no se trata de definiciones. No, si yo defino a Dios, no, eso no es el poder de Dios. A Dios ni siquiera lo tengo, ni lo puedo definir. Yo a Dios lo tengo que conocer, pero lo tengo que conocer de una manera personal, en una dimensión personal, en una comunión personal. Y me puse a pensar, el reino de los cielos no consiste en palabras y tampoco consiste en tecnología. Gloria a Dios por la tecnología, pero no consiste en tecnología, consiste en poder. Y aquí lo que importa es el poder del Espíritu Santo. Y yo le voy a pedir en este momento a usted ahí donde está, que levante su mirada al cielo y hagamos una oración y le digamos: Espíritu Santo, queremos experimentar tu poder sobrenatural para poder entender tu palabra, lo que nos vas a hablar hoy, y ministres a nuestra vida y ministres a nuestro corazón hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia,
Hoy entonces vamos a estar hablando de viviendo en el poder del Espíritu Santo, para que usted y yo entonces disfrutemos ese vivir en el poder del Espíritu Santo basado en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20, entendiendo que el reino de los cielos no consiste en palabras sino en poder. Y el primer punto entonces que hoy quiero que veamos es que usted y yo, para vivir en el poder del Espíritu Santo, tenemos que accionar la llave que abre todas las puertas en el reino de los cielos. A esa le llamo yo la llave de la fe. Y nos vamos entonces a la palabra de Dios, a Habacuc capítulo 2 versículo 4. La segunda parte del versículo dice: pero el justo vivirá por su fe. Vea qué interesante. La vida de cada uno entonces depende de la fe de cada uno. Si yo tengo una fe chiquita, mi vida es chiquita. Si yo tengo una fe mediana, mi vida es mediana. Si yo tengo una fe gigante, mi vida es gigantemente poderosa. Porque el reino de Dios no consiste en palabras. Por eso el justo no va a vivir por palabras. El justo no vive por lo que hablo. Yo no vivo por lo que hablo. Si hablo bonito, entonces, ay, qué lindo. Sí, hablo feo, ay, no, qué feo. No, depende de mi fe, de su fe, de la fe de cada uno. Y no depende de fe prestada. Yo no puedo vivir por la fe de mi esposa. Yo no puedo vivir por la fe de mis hijos. Yo no puedo vivir por la fe de mis padres, que ya ni siquiera los tengo aquí conmigo, están en la presencia de Dios. Tengo que vivir por mi propia fe en el Señor. Ahora, ¿por qué la fe es tan importante en las cosas de Dios? La palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos dice que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sencillo. ¿Por qué la fe es tan importante en la vida cristiana? Porque sin ella ni siquiera nada vale. No nos podemos ni siquiera llamar cristianos, ni vamos a ni siquiera ser hijos de Dios, porque para llegar a ser hijos de Dios, según la palabra de Dios, usted y yo tenemos que creer en Jesucristo y su obra de salvación que hizo por usted y por mí en la cruz. Si usted no cree, no hay fe, y si no hay fe, no hay nada. Y si creo, entonces ya empecé en la vida cristiana, pero empecé con una fe chiquita, y mi fe tiene que ir creciendo. Y esto es muy interesante. Yo siempre me pregunté por qué Jesús como que cambió el tema cuando los apóstoles le dijeron, se le acercan y le dicen: Jesús, queremos tener más fe. Y él empezó, digo yo, cambió de tema, porque es lo que, en vez de decirle, sí, venga, yo les voy a decir, el secreto de la fe es este, o poner las manos y decir, venga, pum, pa, reciban fe. No, él no hizo nada de eso. Es interesante. Empezó a decirles: si tuvieran fe como un grano de mostaza, entonces esa fe va a ir creciendo y creciendo y creciendo, y va a ser el árbol de mostaza, que es la hortaliza más grande que hay, etcétera, etcétera. Y empezó a poner ejemplos y ejemplos. ¿Por qué? Porque la fe es absolutamente de desarrollo personal. La palabra de Dios en Hebreos mismo, en Hebreos 11:1, dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. La garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Interesante. La fe no depende de la vista. La fe depende de lo que oigo, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por escuchar. Y de ahí viene entonces esa famosa palabrita que yo les he inventado por ahí, que muchos de ustedes ya se han aprendido, el famoso beco. ¿Qué es qué? Yo debo buscar entonces a Dios. ¿Cómo buscarlo? Pues en oración, en comunión, en tiempos de alabanza y de adoración, y lo tengo que hacer de una manera diaria. La oración no es algo para hacer, sí, hay un tiempo de ayuno, vamos a hacerlo, sí, una vez al año. No. No, hoy es sábado, día de reunión, entonces hoy. No, la oración es algo diario, y yo debo darle y dedicarle prioridad a mi tiempo de oración con Dios.
En ese buscarle a Él, yo debo entonces aprender a escucharle. Y las dos maneras en las que debo aprender a escucharle, la número uno y la más importante, es a través de escudriñar las Escrituras, a través de la lectura, del estudio de las Escrituras, a través de estar leyendo y disfrutando la Biblia. Pero también tengo que aprender a desarrollar mi oído espiritual para escuchar lo que el Espíritu tiene que decirnos que no está en la Biblia. Ayer justamente en una de las reuniones de Zoom que teníamos, una señora nos dijo, bueno, es que el problema que tenemos es que tenemos que tomar una decisión y no vamos a encontrar en la Biblia, bueno, sí, fulano y fulana, esta es la decisión, tienen que hacer esto, y es cierto. Por eso es importante la comunión con el Espíritu Santo, porque es la comunión con el Espíritu Santo la que me va a permitir escuchar al Espíritu Santo decirme, ok, Tony, quiero que cambies de trabajo, quiero que ahora te vayas, este es el trabajo que tengo para ti, quiero que lo hagas, ahí es donde tengo algo especial para ti, por ejemplo, etcétera, etcétera. Cualquier decisión que usted esté tomando, que la compra de algo, que casarse con alguien, que tener más hijos, que tener, no sé, lo que sea, porque usted y yo ya lo dijimos, lo aprendimos, no podemos vivir emocionalmente, ay, hoy tengo emoción, hoy voy a salir a comprarme un carro, no, un momentico. Yo tengo que ponerme de rodillas y preguntarle al Señor y recibir una dirección de Él, buscarle para escucharle. Para eso le busco, para escucharle. Una vez que le escucho, entonces, ahí vamos en la B, buscarle para escucharle, tengo que creerle. Y el asunto con el creerle, que es básicamente pues la definición de Hebreos 11:1, la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. El asunto con el creerle es que si tengo un poquito de duda, entonces en realidad no creo. Creer y dudar son como el agua y el aceite, no pueden estar juntos. O creo y no hay duda, o dudo y no creo. Pero no puedo, tengo un 90% de creo y un 10% de duda. No, usted no tiene creo, usted tiene duda. ¿Sí me explico? Yo sé que no es bonito, pero las cosas en el reino de los cielos muchas veces son así. Son o uno o lo otro, pero no los dos. O blanco o negro, pero no gris. O tengo fe y creo, o no creo. Pero entonces ahí es donde está lo que usted y yo tenemos que ir aprendiendo a desarrollar esa credibilidad. Pero para desarrollarla tengo que escuchar a Dios. Por eso es tan importante la oración y el estudio de las Escrituras, porque son las que me van a ir ayudando a desarrollar mi fe, para ir creyendo cada vez más, buscar para escuchar y entonces creer, y una vez que creo, ahora sí entonces actuar, obedecer, beco, o beca, si quiere decir actuar, moverse, ir, hacer, ejecutar. Y esto es bien importante, la fe siempre se demuestra en acción, siempre. Si usted dice, yo tengo fe y no hace nada, usted no tiene fe. Usted simplemente está hablando de la boca para afuera. Cuando yo tengo fe de algo, yo me muevo en la dirección de ese algo que el Señor me indicó. Si Dios me indicó para allá, entonces para allá voy. Lo aprendimos la vez pasada, la indecisión. ¿Cuál fue el secreto del pueblo de Israel justamente enfrente del Mar Muerto? Del Mar Rojo. Cuando estaban enfrente del Mar Rojo el pueblo de Israel, cordillera por la izquierda, cordillera por la derecha, ejército de egipcio detrás de ellos, el ejército de Egipto, y al frente que Mar Rojo. La gente se desesperó y Moisés le oró a Dios y Dios le dijo, dígale al pueblo que marche. Beco, obediencia, muévase, camine en la dirección que Dios le dijo. Pero ¿cómo nos vamos? Camine, usted simplemente camine y vea cómo el mar se abre. Si usted está siendo dirigido por la locomotora, si usted ya dejó las emociones como vagón de pasajeros, o sea que usted las arrastra, no ellas a usted, que yo debo arrastrar las emociones, no las emociones arrastrarme a mí, y estoy viviendo por la verdad de Dios, estoy siendo dirigido por lo que Dios me dice y me enseña en su palabra y el Espíritu Santo me habla,
entonces simplemente debo marchar en la dirección que Él me dijo, punto. Así hay un muro enfrente, Dios bota muros, Dios abre ríos, Dios hace lo que sea, porque Él es Dios y no hay imposibles para Dios. Y quiero que esto nos lo metamos en la cabeza. No hay imposibles para Dios. Gloria a Dios, qué rico. Ese es el Dios que tenemos. Ahora, aquí es donde viene otro de los conflictos nuestros. ¿Será que soy capaz? ¿Será que sí puedo? ¿Será que no? ¿Será que tal vez? Vámonos a la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 3. Vea lo que dicen los versículos 4 y 5. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, sino que nuestra capacidad viene de Dios. Sí, el contexto en el que está puesto esos versículos está hablando del nuevo pacto y está hablando de la capacitación para vivir en el nuevo pacto. Pero la verdad es que esa capacidad, esa capacitación, esa competencia de la que habla el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, 4, 5 aplica para todo. Él es el que nos da competencia. Con esto no estoy diciendo que usted hoy amaneció, ay, ya, yo voy a ser, nunca he estudiado medicina, pero a partir de hoy soy médico, voy a empezar a recetarme. No estamos hablando de ese punto, pero estamos hablando de que muchas veces usted, es que yo no sirvo para esto, es que yo no sirvo para aquello, y ni siquiera lo tratamos. Empecemos por preguntarle al Señor qué es lo que quiere de nosotros. Y una vez que tengamos la dirección, no nos pongamos ay, pero es que yo no sirvo, ay, pero es que yo no puedo hablar, ay, pero es que yo no sé qué decir, ay, pero es que lo mismo le pasó a Moisés. Ay, Señor, es que yo no sé hablar, no envié por otro. No, mijito, que es usted, punto, vaya, muévase. Y qué trabajo tan espectacular el que hizo Moisés, porque fue capacitado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Recuerde, el reino de los cielos no consiste en palabras, consiste en poder. Y sí, es poder de Dios, no suyo ni mío, es poder de Dios. Entonces tenemos que dejar el poder de Dios venir a actuar a nuestras vidas para que nos haga competentes para hacer eso que usted y yo tenemos que hacer. Un esposo competente que sepa cómo tratar a su esposa, una esposa competente que sepa cómo tratar a su esposo, dos padres competentes que sepamos cómo educar a nuestros hijos, un trabajador competente que sepa qué hacer en su trabajo, un empleado competente que sepa cómo manejar su oficio, un jefe competente que sepa cómo tratar a sus empleados, etcétera. Aplíquelo a cualquier cosa, pero es Él el que nos da la competencia. Y el secreto para cuando usted y yo sentimos que no podemos, también el apóstol Pablo nos lo dio. El apóstol Pablo tenía un problema, por lo visto físico, porque él habla de un aguijón en la carne. Y entonces él dice que él recibió un aguijón en la carne, por allá en 2 Corintios capítulo 12. Y en el versículo 7 dice: para evitar que me volviera presumido por estas revelaciones sublimes, porque él subió, Dios lo subió al tercer cielo, le mostró cosas, luego lo bajó y le dijo, no le diga a nadie lo que vio. Dice, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces, dice, le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y sigue diciendo ahí mismo en el versículo 9, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Vea qué interesante. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Al apóstol Pablo le encantaban estos juegos de palabras que son espectaculares. Cuando soy débil, soy fuerte. Y usted pregunta, ¿cómo? ¿Soy débil, soy fuerte? Claro. Porque cuando usted y yo somos débiles, cuando usted y yo reconocemos que tenemos algo por delante para hacer a lo que no nos consideramos capaces, o para lo que creíamos que no estábamos preparados, o que nos cuesta mucho,
entendemos que nos toca hacer ¿qué? Ponernos de rodillas y buscar al Señor con todo nuestro corazón. Y adivinen entonces qué va a pasar. Que el poder de Dios es el que va a operar en mí. Por eso cuando soy débil, soy fuerte, porque cuento ¿con quién? Con el poder de Dios. Pero cuando usted y yo llegamos presumidos, no, eso es muy fácil, eso lo he hecho 10,000 veces, eso, mire, traiga, y ahí es donde muchas veces todo nos sale mal y torcido. Porque la presunción, el orgullo, la arrogancia nos mata. Pero cuando usted y yo reconocemos que no somos capaces y buscamos, Señor, yo no sé cómo hacer esto, yo no sé cómo manejar esto, yo no sé cómo manejar mi empresa, Señor. Yo no sé cómo administrar el dinero, Señor. Yo no sé cómo dirigir mi hogar, Señor. Yo no sé cómo educar a mi hijo, Señor. Yo no sé cómo sobreponerme a la muerte de un familiar querido. Cualquier situación, yo no sé la que usted esté viviendo o esté enfrentando. Cuando usted y yo buscamos al Señor, entonces en esa debilidad vamos a ser fuertes porque Él nos va a dar su fortaleza, su poder. Pero teniendo que una actitud de humildad. Por eso luego el apóstol Pedro, ahí nos vamos a otro pasaje, 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 al 9, viene y nos da la clave. Humíllense pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y sigue diciendo, versículo 8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Hay una serie de consejos espectaculares. Primero, vivamos humillados. Es mejor vivir humillados delante de Dios para que Él nos exalte, que vivir exaltados para que Él nos humille, porque cuando Dios humilla, le cuento que la humillación es brava. Es mejor que vivamos humillados y veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Segundo, que nos dice ahí el apóstol Pedro, que acabamos de leer en el versículo 7, es que depositemos toda nuestra ansiedad en Él. ¿Para qué la cargamos? ¿De qué nos sirve? Llenándonos de ansiedad, ¿hemos logrado resolver problemas? Llenándonos de ansiedad, ¿hemos logrado resolver las situaciones difíciles? No, entonces, ¿para qué cargamos las ansiedades? Entreguémosela al Señor. Cuando pasó hoy en la tarde esto del software que les dije al principio, me empecé a llenar de ansiedad y digo yo, no, pero un momentico. Pues últimamente, si todo falla, gloria a Dios, cogemos un celular y aquí, hola, ¿cómo están? Y ya, ¿cuál es el problema? Si lo que importa es el poder de Dios, no son las palabras, es el poder de Dios. Y el poder de Dios actúa donde 2 o 3 estamos reunidos en su nombre. El otro consejo que nos da ahí el apóstol Pedro es el practicar el dominio propio. Recuerden que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. O sea, requiero tener comunión con el Espíritu Santo para tener entonces amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Es parte del fruto de él. Y luego dice en el versículo 9 que tenemos que resistir al enemigo, claro, porque él anda tratando siempre de confundir emociones para que nos equivoquemos en lo que pensemos y tomemos malas decisiones. Él siempre está tratando de que usted y yo dirijamos nuestra vida por el por el vagón de pasajeros. Y entonces por eso, dirigiendo nuestro tren por el vagón de pasajeros, por las emociones, hoy sí, mañana no, luego sí, luego no, sí, no. ¿Y qué decía Santiago? Lo leímos la vez pasada. No piense el que es indeciso que Dios va a responder oración alguna. ¿Cómo va a responder una oración de un indeciso? Señor, hoy lo quiero rojo. Señor, hoy lo quiero azul. Señor, hoy lo quiero amarillo. Y el Señor, pues sabe que, mijito, decídase y luego hablamos. Luego entonces,
Perdón. Luego entonces tenemos que aprender a tener una actitud de humildad y reconocer que todos somos vasijas de barro. Somos vasijas de barro. Recordemos que el único que da valor a estas vasijas es Jesucristo. La palabra de Dios lo dice clarito, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo, siendo iluminado aquí por el Espíritu Santo, viene y nos dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Todos somos vasijas de barro, familia. Quítese usted la mentira que el diablo le ha mentido al mundo, de creer que hay razas superiores a otras, de creer que hay regiones mejores que otras, de creer que hay culturas mejores que otras, de creer que hay lenguajes mejores que otros, de creer que hay comidas mejores que otras. Olvídese, todo es mentira. De creer que hay clases sociales, eso no existe en la presencia de Dios. Eso es una mentira y una farsa que el ser humano se inventó para explotar a los demás. Por eso la mujer ha sido explotada por el hombre toda la vida, por esas mentiras de creer que es que la mujer es inferior al hombre. Mentira, porque Jesucristo las puso de coherederas con el hombre, les da el mismo valor. Por eso el mismo apóstol Pablo luego dice que en Cristo no hay ni mujer ni hombre, porque a Dios le da el mismo valor a una mujer que a un hombre. Dios le da el mismo valor a un blanco transparente que a un negro absoluto. Le da el mismo valor, porque para Dios todo es barro. Porque un barro, cuando usted lo pinta, lo único que tiene diferente es pintura, pero sigue siendo barro. Que es que el alto es mejor que el pequeño. ¿Quién dijo? No, es que ser gordo es feo, en cambio ser flaco es lindo. ¿Quién dijo? Familia, todos somos vasijas de barro. No importa el tamaño, no importa el color, no importa la procedencia, no importa la raza, no importa la cultura, no importa el idioma que se hable, no importa el pasaporte que se tenga. Porque a nosotros, los latinoamericanos, los europeos, cuando vinieron a conquistarnos, nos enseñaron, mejor dicho, que éramos los grandes atrasados, mejor dicho, no servíamos para nada y ellos eran lo máximo. Y hoy día nos explican cómo todas esas maravillas indígenas de Latinoamérica fueron hechas. Nadie ha podido explicar cómo los incas construían esas piedras tan espectaculares, que estaban todas cortadas con una forma espectacular, así no sean rectas. No se puede meter una hoja entre esas piedras. Y todas esas pirámides que construyeron por allá los aztecas, solo por mencionar 2 casos. Familia, todos los seres humanos somos vasijas de barro. No se impresione por lo afuera, tampoco se impresione por la marca. ¿A qué se viene en Mercedes? Ve su último modelo y este otro viene en el mejor dicho, en el Toyotica más chiquitico y más viejo, un Toyotica que ya tiene 30 años y le suena todo excepto el pito. Familia, eso no le da valor a nadie. Hace 21 años mi padre fue a la presencia de Dios. Y cuando yo fui a la oficina, lo que había sido su oficina, todo estaba ahí, todo, la ropita, todo, hasta su cuerpo estaba ahí en la casa, porque ahí quedó su cuerpo. Su espíritu y su alma se fueron con el Señor, pero hasta su cuerpo se quedó ahí. ¿Usted cree que nos llevamos algo? Familia, ¿qué importa la ropa? ¿Qué importa la marca? ¿Qué importa la marca de su vehículo? ¿Qué importa el barrio donde usted vive? Esos son conceptos deformados que el diablo le metió a la humanidad y usted y yo los creemos. Ay, sí, es que yo quiero subir de clase. ¿De clase qué? Familia, el que le da valor, el único que le da valor al barro es Cristo. No es la raza, no es el dinero, no son los estudios. Estudie todo lo que quiera, pero si usted acumule 6 doctorados, eso no le da más valor. El valor en una vasija de barro llamada ser humano la da Cristo. Usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Usted no tiene a Cristo, no tiene nada. Vea lo que dice el salmista, Salmo 73, 25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo,
ya nada quiero en la tierra. Ese salmista lo entendía perfectamente. Con Cristo lo tengo todo. Sin Cristo no tengo nada. El Señor quiere que usted y yo vivamos por el poder del Espíritu Santo. Y les quiero recordar nuevamente, Habacuc, capítulo 2, versículo 4. El justo vive por su fe. ¿Cómo está tu fe? Si me respondes, mi fe está mal, mi fe es chiquita, mi fe no es buena, yo te respondo, tienes que buscar más, escuchar más, seguir practicando el creer para que verdaderamente creas y deseches toda duda, y obedecer a Dios, actuar, hacer lo que Dios te diga e ir en la dirección que Dios te diga siempre. Así estés enfrente del mar rojo, si el Señor te dice marcha, marcha. Así estés enfrente de las murallas de Jericó, si el Señor te dice rodéalas, rodéalas, porque Dios las va a botar. Dios es el que tiene el poder, no tú ni yo. Él nos capacita, pero el poder es de Él. Por eso es fundamental nuestra comunión con Él y escucharle para entender qué es lo que quiere que usted y yo hagamos, de tal manera que vamos a vivir por la verdad de Dios, la locomotora, y ya no más por las emociones variantes, pasajeras y a veces hasta locas, que no nos llevan a ningún lugar. Pero la verdad de Dios es la que nos va a llevar hasta donde Él tenga para llevarnos, y sorprendámonos en el camino, porque Dios nos va a llevar a lugares impensados. Y yo he vivido personalmente eso en mi vida. He llegado a lugares que jamás, ni siquiera soñé ni pensé que iba a llegar. Y Dios tiene todavía mucho más para, no solo para mí, para todos. Pero tenemos que aprender entonces, familia, a vivir en Él, a vivir ese beco, esa fe, desarrollar esa fe. Tenemos que aprender a vivir en esa humildad que Él quiere. Tenemos que aprender a dejarnos capacitar por Él. Él quiere que entendamos que el valor lo da Él. Esto es barro. Él da el valor al barro. Vamos a orar, familia. Yo te doy gracias, bendito Dios, porque eres tú quien con tu presencia en nosotros viene a darle valor a este barro. Señor, yo no vuelvo a quejarme de este barro, que la nariz, que las orejas, que el color, que el tamaño, que la panza, que... Bueno, la panza sí, ayúdame a bajarla, pero Señor, por más que me esfuerce, yo no puedo crecer más. Señor bendito, este barro lo que necesita es ser lleno de Cristo y del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero, ser lleno, Señor. Dígale eso al Señor, usted ahí donde está. Levante sus manos, póngase de rodillas si quiere. Dígale, Señor, llena esta vasija de tu poder. Llena esta vasija de tu poder para salir adelante, para ver tu gloria en todo lo que tienes para cada uno de nosotros, de tus hijitos, Señor. Para ver qué tienes con nosotros en las decisiones que tenemos por delante. Todas las decisiones, no muchas decisiones en la vida que tenemos que tomar, Señor. Llénanos, Jesús, de tu presencia, que es el oro eterno, el valor eterno, el verdadero valor de cada uno de nosotros. Eres tú, Señor. Gracias por este barro. Gracias por el tamaño de este barro. Gracias por la forma de este barro. Gracias por el color de este barro. Gracias por la procedencia de este barro, Señor. Gracias, Señor. Yo no quiero vivir un nacionalismo barato, Señor. Amo a mi hermosa Costa Rica, donde tú me hiciste vivir, nacer. Pero también amo hoy día Australia, Señor, donde me has traído a vivir. Amo este país. También hay campo en mi corazón, porque al fin y al cabo mi pasaporte es el pasaporte que Cristo expidió en la cruz del Calvario, dándome vida eterna por haber creído en Él. Ese es mi verdadero destino. Para allá es para donde voy, Señor.
Bendito Dios, tú eres el que da valor a mi vida. No las cosas, ni lo que tengo, ni lo que hago, ni cómo luzco, ni cómo hablo. Tú eres el que da valor a mi vida. Por eso te pido que llenes esta vasija de tu poder, Espíritu Santo, porque es tu poder el reino de los cielos. En eso consiste el reino de los cielos, tu poder, el fluir de tu poder. Y ayúdame, Señor, en esas cosas que soy débil, que soy malísimo, pésimo, que no sé cómo hacer. Ayúdame. De hoy en adelante buscaré solamente tu ayuda y yo voy a ver tu gloria en cada una de esas situaciones, Señor. Voy a ver tu gloria. Y, Señor, a partir de hoy tomo la decisión de encender mi locomotora. No voy a vivir más por emociones, Señor, en el nombre de Jesús, no más por el vagón de pasajeros. El que va a dirigir mi vida eres tú. Tú, Espíritu Santo, que me habitas, vas a venir a presentarme la verdad tuya a través de tus escrituras, y a través y por tu verdad yo voy a moverme, por tu verdad, y las emociones las voy a arrastrar de lo que sea, porque van a ir conmigo, pero ya no me voy a dejar más arrastrar por mis emociones, Señor. Voy a vivir para tu gloria y por tu gloria, y para llevar tu gloria al mundo. Gracias, Señor, porque tú nos capacitas para ir a llamar a la gente que vamos a llamar, a darles palabras de aliento, palabras de consuelo en medio de esta situación difícil, para seguir adelante, para salir adelante y para ver tu gloria. No queremos ser más cristianos de mentirillas, Señor, viviendo por emociones, igual que todo el mundo vive, no. Vamos a ser cristianos genuinos, viviendo por fe, o sea, creyéndote a ti, creyéndote a ti, creyéndote a ti. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En este momento ore por las personas que se lo vengan a la mente en este momento. Bendígalos ahí donde están. Que el Señor traiga consuelo. Gracias por este consuelo que nos da, Señor. Permítanos llevarlo a otros, como dice tu palabra, que somos consolados por el Espíritu Santo para que podamos consolar a otros con la misma consolación con la que somos consolados por el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Queremos vivir para ti, haciendo siempre tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Familia, así es que para adelante, recuerden mandarnos la fotografía, una fotografía con un rostro rejuvenecido por el poder del Señor, donde esas vasijas hermoseadas por la presencia de Dios en sus corazones muestren el esplendor de la luz de Cristo Jesús. Los amamos, familia, nos hace mucha falta. Un abrazote para adelante, encienda la locomotora y camine hacia lo que Dios tiene para usted y para mí, en el nombre de Jesús. Amén. Los amo, un abrazo, chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en este camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.